Historias de David, capítulo 15. Fuera del lugar. Era primavera, tiempo en el que la tierra se renueva para dar paso a la vida y vestirse de todos los colores que como milagro brotan para alegrar la mirada con el hermoso resplandor de la gloria del Señor. El aroma de las flores se esparce para traer renovación en los corazones. Las mentes se preparan para ese tiempo nuevo que viene. David había decidido no salir a la conquista con su ejército. Resolvió quedarse en palacio. Las estaciones anteriores fueron temporadas tan largas y extenuantes de combates, de guerras, que había preferido descansar un poco más, aún faltando al viejo deber vuelto costumbre de que en primavera todos los soldados, incluso el rey, salen a la conquista, a la expansión del reino. En el palacio, como nunca se le había dado por estar lleno de ocio, deseoso de descansar, pero muchas veces el mismo ocio nos lleva a mirar cosas que no son. David caminaba pensando en cómo había cambiado toda su vida. Ahora su nueva costumbre de estar en el palacio con placeres y comodidades le alegraban la vida. De vez en cuando recordaba las viejas imágenes que llegaban por instantes de ese campo lleno de ovejas que antes pastoreaba. Ahora su atención estaba determinada hacia el pueblo, hacia la expansión de su reino. Ahora era un estratega político-militar, pero sobre todo un administrador de todos los bienes del Señor. Ese día subió a la azotea. Trataba de pensar en cómo había sido su vida durante todos estos años y cuáles eran las cosas que aún tocaban su corazón a pesar del éxito que el Señor había trazado para él. Caminaba de un lado a otro en la terraza pensando en dónde estaría el ejército. Su mirada se detuvo en algo que jamás debió fijarse esa tarde. Después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama con la necesidad de impulsarse con el aire fresco del ambiente. Caminaba por esa azotea. De repente, miró a lo lejos y vio una de las imágenes que más habría de cautivar su corazón. Ese día se había levantado sin ganas de orar, sin ganas de meditar en lo que el Señor le había entregado. Por el contrario, quería vivir por primera vez desde su intención, desde su mente, desde su carne, y fue allí donde encontró la respuesta clara a lo que estaba buscando. Miró a lo lejos y divisó una mujer que se bañaba mientras exponía su cuerpo al aire. Se detuvo en la perfección de sus formas y la deseó en su mente y en su corazón. Algo le susurró al oído que esa mujer debía ser de él, pues el rey podía tomar lo que quisiera a su antojo. Le hizo creer que esa mujer le pertenecía mucho antes de que él la hubiera visto. No me dio pensamiento, no quiso recapacitar, solo seguía contemplándola como contemplándola un buen boyerista, sin saber las consecuencias de lo que vendría. Estaba ante sus ojos todo aquello que habría de causarle dolor. Betsabé se bañaba frente a un hombre que, impulsado, atravesado por su carne, la miraba deseando tenerla. Tuvo tiempo para pensar en todo lo que el Señor le había dado para cuidarlo, pero el impulso de su carne, de sus emociones, su deseo de tenerla le hizo olvidar por completo todo lo que Dios le había dictado en años anteriores. Bajó presuroso, llamó a un guardia y preguntó con disimulo quién era esa mujer. «Es Betsabé, la mujer de Urías, el hitita», le respondió. Por su cabeza pasaron ideas relampagueantes. La imagen de la mujer desnuda alteró su razón, su carácter, su identidad. Empezó a imaginarla como si fuera de su propiedad. Empezó a sentir el deseo de poseer su cuerpo. Cada mirada invertida en ella había causado la apertura de una puerta enorme para hacer que David abandonara su identidad de rey, de hombre cubierto por la gracia del Señor, para tomarla de un hombre inestable emocionalmente atravesado por los impulsos de su carne. Fue conducida al palacio del rey. Su belleza era arrasante, su rostro hermoso cautivaba por completo la mirada de David. Había en el rey una actitud como nunca la había tenido. Aquellos que estaban cerca pudieron relatar cómo David había perdido sus estribos ante la belleza de una mujer que lo hacía rendir por completo a sus pies. Empezó a preguntarle qué hacía, de dónde venía, hasta que, utilizando sus grandes dotes de Don Juan, de enamorador, además de su autoridad como rey, la sedujo sin importarle lo que había conseguido averiguar. Estaba casada desde hacía un par de años con un buen hombre, con un militar extraordinario, con un soldado del rey. Aún así, la llevó a su cama. En medio del cortejo, era consciente de que estaba actuando mal, pero no quiso detenerse. Los impulsos de su engañoso corazón lo habían llevado a olvidar de dónde el Señor lo había sacado. Ya el signo trágico estaba dibujado sobre su lecho. Se levantó satisfecho por el logro que había obtenido, sin importarle el haber construido su momento de disfrute sobre la desdicha del otro. Trató durante varios días de mantener su mente ocupada en otras cosas para no pensar en lo que había hecho.
Sintió vergüenza de entrar en diálogo con Dios. Por varios días no se escuchaba su arpa ni su voz llenando el palacio con la presencia de Dios. Era como si un espíritu de mudez hubiera encarcelado su corazón. Pocos días pasaron cuando Betsabé envió un recado al rey en donde le hacía saber que desde ese momento circunstancial había un embarazo. Supo entonces que estaba en dificultades. Supo entonces que la consecuencia de dejarse llevar por los impulsos de su corazón era haberle permitido al pecado dominar su vida. Ahora había cosas por remediar. Pensó en que su reinado podía derrumbarse cuando la gente se enterara de la falta tan grave que había cometido. Pensó equivocadamente que por seguridad del reino tenía el deber de ocultar todo lo que había pasado y conservar así su apariencia de hombre recto. Cuando lo vio entrar al palacio, David se enfocó en su indumentaria de soldado que para él representaba honor y respeto. La imagen de Urías lo golpeó en su moral. Le era difícil mirarlo a la cara. Todo su rostro delataba lo que había hecho. Con la mirada desviada hacia otra parte del salón, se acercó, puso su mano derecha sobre el hombro del soldado y lo invitó a una copa. Urías jamás había estado en el palacio del rey, mucho menos frente a él. Ahora el mismo David, una leyenda viviente, quien alargaba su mano para brindarle un trago. ¿Qué está pasando?, preguntó en sus adentros. ¿Por qué habrán de traerme del campo de la batalla? Donde debo estar, de donde nunca debía haber salido, donde siempre me he ubicado para la defensa de todos los intereses de Israel. Ahora me traen de regreso para algo que no tiene sentido. Si quisiera saber algo de la batalla, lo mejor era preguntar al general y no a mí, pensaba Urías. David comenzó a indagar cómo había estado el campo de batalla en los últimos días. ¿Cuántos enemigos habían caído? Urías relataba con detalle cada aspecto de la guerra. Narraba cómo se había embravecido el combate, pero ellos con determinación habían decidido creer en lo que el Señor les había prometido. Entonces llegó a creer que su estancia era para aclarar algún chisme sobre el general. Él no caería en ese tipo de juegos. Solo se limitaría a decir la verdad, al defender solo la verdad. David lo invitó a la mesa. Ya antes había averiguado cuál era su plato favorito. Le sirvieron codornices al horno con hierbas y pan tostado. Comieron como si fueran grandes amigos. David daba vueltas y vueltas en múltiples circunloquios, tratando de buscar una conversación para distraerlo, pero nada fluía con facilidad. Cada palabra que estaba retenida en la boca de David a causa de su temor era reemplazada por un trago de vino. Tomaron hasta la medianoche cuando fueron transformados por el alcohol. Entonces David sugirió a Urías que fuera a la casa de su esposa y durmiera con ella, pues al día siguiente le tendría un encargo. Urías no dijo nada. Se levantó del comedor y salió, pero mientras caminaba hacia la puerta, meditaba en su rol de soldado. Yo no soy de esos hombres que disfrutan mientras sus compañeros están en el campo de batalla arriesgando su vida, decía. El honor de un soldado está en permanecer en santidad para librar las batallas del Señor. Por eso decidió dormir en las habitaciones de la Guardia Real esperando nuevas órdenes del rey. Al día siguiente, el rey David fue avisado de que Urías no había ido a casa de Betsabé. Entonces aumentó su temor, aumentó su ansiedad, pues los planes no estaban saliendo de la manera como él los había organizado. Volvió a llamar a Urías. Con disimulo trató de preguntarle por qué no había ido a dormir con su esposa, pero Urías le dio argumentos lo suficientemente certeros que mostraban el carácter de un verdadero soldado de Dios. Mientras Urías hablaba, David se empequeñecía por la vergüenza que sentía de haber sido desleal, pero ya no había marcha atrás. Volvió a brindarle comida y bebida. Lo emborrachó de nuevo, incluso más, para que en medio de sus tragos perdiera el equilibrio y saliera a acostarse con su esposa Betsabé para poder atribuirle el hijo que ella estaba esperando de él. Pretendía endosarle un hijo que era de él. Estaba tratando de engañar a un hombre inocente, pero los planes de Dios son superiores a los planes del hombre, y Urías, con la misma determinación, volvió a permanecer en las habitaciones de la guardia del palacio. David entendió que nada podría hacer por modificar las decisiones de un hombre que tenía claro para qué se era un soldado de Israel. Él mismo, con su recia determinación, se había labrado su destino, pensaba con insensatez el rey. Resolvió entonces hacer regresar a Urías al campo de batalla. Entonces una fuerza malévola entró en su mente y le aconsejó que escribiera una carta al general donde pudiera poner a Urías en el frente de batalla entre los primeros hombres para que fuera muerto y con ello poder tapar su error, su enorme error, el pecado que carcomía su corazón, sus huesos y su mente. Le entregó una carta. Allí iba Urías sobre su burro caminando hacia la muerte.
Llevaba en sus manos su propia sentencia escrita con puño y letra de David, el gran rey de Israel. La entregó al general. En ella había indicaciones de lo que debía hacer. Con pesar en su corazón, pero con la obediencia de un soldado, el general puso a Urías en el frente de batalla y se alejó del lugar para observar el desarrollo del fatal destino de ese hombre a quien habían condenado a muerte para tratar de borrar el pecado de David. La noticia de la eficacia de su plan le dio tranquilidad de saber que tendría a Betsabé solo para él, pero había perdido la paz con Dios. Había dejado de buscarlo a causa de su vergüenza, de su deseo carnal que lo tenía cautivo. En el fondo, seguía deseando a Betsabé con todo su corazón. Repasaba cada instante en el que había estado con ella y solo pensaba en su cuerpo, sin saber que cada acción carcomía por dentro su identidad de rey. Pronto, habría de enterarse de que Dios estaba molesto con él, con su terrible falta de obediencia, pero dispuesto a perdonarlo si al arrepentirse cambiaba de actitud y volvía a sus brazos. A pesar de todo, el Padre lo amaba y estaba esperando su regreso.